Hola a todos, bienvenidos a Voces Ignacianas 140 años de historias, el podcast donde traemos a los mejores o los más destacados exalumnos de aquí, el Colegio San Ignacio en asocio con ASI Ignaciana. Hoy pues tenemos un invitado que personalmente admiro muchísimo, tuvo una banda que fue la banda sonora de mi adolescencia, mis despechos, mis enamoramientos, mejor dicho, todo lo que pudiera pasar en la adolescencia. Él es Alejandro Arango, más conocido como Lelo. Lelo, ¿cómo ¿Qué estás, Dani? ¿Cómo hombre? estás? Bien, ¿y vos? Todo bien, ¿Qué has hermano. hecho? Bien, pero de verdad, hermano, o sea, tengo una admiración grande por vos. Cuando estuviste pues con Popcorn en esos inicios, con Qué puedo decir, Juliana, todas esas canciones pues que de verdad me marcaron en la adolescencia. Gracias, parce. No, me honra mucho escucharte decir eso y pues da mucha alegría pues porque uno escucha esas historias y eso lo conmueve a uno mucho. Sí, Lelo, bueno, devolvámonos un poquito al año, bueno, antecitos del 98, que fue en el año que te graduaste, ¿sí o Sí. qué? ¿Cómo recordás tu paso por el colegio? Pues el paso por el colegio, pues sin duda alguna, pues me marcó, ¿cierto? Porque definió quiénes hoy son mis mejores amigos de la vida. También fue donde yo hice como mis primeras exploraciones musicales, pues yo tuve una banda aquí que se llamaba Estado Legal y éramos pues 3 compañeros de clase, entonces ahí fueron como los primeros pinitos y pues definitivamente uno pasaba más tiempo en el colegio que en cualquier otra parte, pues Sí. mientras uno estaba estudiando, entonces el colegio hizo una parte fundamental en mi formación, en mi forma de ver el mundo, de, de, em, de compartir con los demás, pues el colegio me formó totalmente. Y cuando pensás en el colegio, como, ¿cuál es ese primer recuerdo que te viene a vos a la mente? El lugar donde yo me sentaba, que era allí como, no sé cómo explicarte, donde hay unas escaleritas, que es como un corredorcito hacia el teatro, por allí bajando, Las escalas que dan como a la a puerta del una teatro. puerta del teatro, Sí, sí, y ahí le decíamos que el sentadero, y ahí nos hacíamos, y ese era el parche ahí. bacano. ¿Y vos cómo describirías como esa comunidad estudiantil o a tus amigos, a los parceros que tenías en ese entonces en el colegio? No, como camaradería, pues, o sea, todos, cada uno estaba como en su búsqueda, en sus hobbies, sus pasatiempos, y, y pues digamos que el mío siempre giró en torno a la música, el skate, y en esa época, pues que mirándolo hoy uno hacia atrás, una época muy mágica, pues porque no había internet, nada de eso, o sea, fueron los inicios del internet con teléfono. Entonces el intercambio de música era con cassettes y nos sentábamos a escuchar el Walkman, y entonces poníamos el cassette y nos compartíamos los audífonos, pues era una época muy bacana y recuerdo todos esos momentos con mucho cariño. El Ares todavía no existía. No, o sea, yo no recuerdo si el Ares, no, a mí no me tocó, no, yo creo que sí me tocó el Ares ya finalizando el colegio, pero pues el internet era como una cosa ahí que todavía no se había como establecido. Ajá. Lelo, ¿hubo algún profesor como que te marcó a vos mucho en toda tu historia aquí en el colegio? Sí, ve, yo tuve un profesor, yo recuerdo que se llamaba Ricardo, pero no recuerdo su apellido, Ricardo y Javier. Ricardo era, parce, no me acuerdo qué, o sea, Javier sí era matemáticas, Ajá. pero Ricardo no me acuerdo qué materia nos daba, sino que yo recuerdo mucho a Ricardo porque yo una vez estuve hospitalizado y si no evolucionaba bien como lo que yo tenía en ese momento, me iban a tener que operar. Y él llegó a hacerme la visita en el hospital, estamos hablando de 11 pues, Sí. y él me dijo, concéntrese en pensar que usted se va a mejorar, Ujú. quédese dormido pensando que usted se va a mejorar. Entonces yo esa noche me concentré, yo no me va a pasar nada, me va a mejorar, me va a amanecer bien, y amanecí y bien. Y no me tuvieron que operar, y yo lo recuerdo a él mucho por eso. Y Javier, yo lo recuerdo mucho porque él era como muy cascarrabias, nosotros lo molestábamos mucho, le decíamos Bravier y,
¿cómo era que le decíamos? Javier Benítez, pero ese no era el apellido de él, pues. Benítez. Pero era muy bacana las clases con él y sacarle la rabia y pues él se ponía todo bravo. ¿Alguna de estas dos materias eran tu preferida o de pronto la música, ya ahora que estás dedicado a la música o que más adelante hablamos que te dedicaste a una ingeniería? Ve, yo creo que yo no tuve como una materia así preferida, incluso ni siquiera música. Pues a mí me llamaba más la atención el salón de música cuando yo podía entrar allá en horas extras, pues después de clases, Ajá. entrar al salón, poderme sentar como en el piano y explorar o preguntarle. En esa época estaba, bueno, o sea, el profesor oficial de música fue John Williams, que Sí, creo que todavía está. Ujú. Pero en esa época estaba Eneas y Pala. Eneas y Pala también que lo tuvimos por acá. Sí, entonces yo recuerdo que pues yo sabía que ellos estaban allá y yo veía, no sé por qué, como una posibilidad de aprender cosas distintas con ellos. Entonces yo iba y me metía allá al salón de música y yo intercambiaba como lo poquito que yo sabía en la guitarra y ellos me nutrían con otras cosas. Entonces era muy emocionante pues como esos momentos. Em, recuerdo mucho una profe que tuve, Amparito, en Ujú. cuarto de primaria. Amparito, esa creo que nos daba era sociales. Sí. Uy, se le empiezan a venir. O sea, vamos a quedar hablando y empiezan a llegar recuerdos, parce. Em, Teníamos un profesor costeño que nos daba sociales, ya más grande, y era más bravo, no me acuerdo el nombre. Bueno, pero no en general, pues uno como, pues yo asistía como a todas las materias, a todas las clases, sin ninguna favorita. Tal vez creo que estética sí me gustaba mucho, porque a mí me gustaba mucho dibujar. Ujú. Entonces, esa materia me gustaba. Todavía dibujas. Cuando tengo el ratico me gusta, ya lo veo es más como una especie de terapia, pues para uno relajarse. Y aparte, bueno, ya mencionas entonces que ibas a la extra clase pues de música de vez en cuando, ¿o Sí. participabas en alguna otra? Ve, ¿sabes qué? No, o sea, yo pues jugaba fútbol, era siempre como del equipo del grado, o sea, yo era ahí, pero no era pues, no me destacaba en nada, a veces metía goles y era pura chiripa. Em, pero no, en general no. ¿Y tenés alguna anécdota así súper chistosa que cuando vos te reunís con los, no sé si todavía te reunís con los amigos de acá, siempre recordes como, uy, parce, esta historia muy charra? Ve, nosotros celebramos los 25 años, hace 2 años, sí. 2 o 3 años, ya ni me acuerdo. Y, o sea, uno siempre que se encuentra con los compañeros del colegio cuenta las mismas historias y uno se ríe como si fuera la primera vez que las recordara. Sí. Es como una cosa muy curiosa y muy bacana que pasa. Em, no, o sea, los recuerdos y las historias que nos contamos cuando nos vemos es cuando se la montamos al uno, que siempre, o sea, el más chiquito, pues, yo siempre he sido de estatura bajita y todo, Ujú. pero había unos que eran más bajitos que yo, entonces siempre se las montábamos y les hacíamos la vida imposible. Tengo un recuerdo y es que yo creo que esto jamás ha vuelto a pasar en la historia del colegio, yo esperaría que no. Una vez estábamos en clase y creo que era un salón de estos que está aquí arriba y Sí. entró un señor al salón. Es que buenas. Y en esa época el rector era Aurelio. Bravo. Es que buenas. Y era súper raro, pues, que una persona extraña entrara a un salón. Ujú. Es que yo hablé con el señor, entonces él nunca decía el nombre. Y no faltaba el ñoño que decía, con Aurelio. Sí, sí, yo hablé con el señor Aurelio. Y él me dio autorización para entrar y entonces estoy buscando que me colaboren, que me puedan ayudar. O sea, él entró pidiendo limosna. Ujú. Y yo sí noté, yo no recuerdo cuál fue el profe, al profe sí le pareció súper raro, pero entonces la gente empezó a sacar ahí lo que podía y el man recogió plata, no sé qué. Y entonces en esa salió y las ventanas de ese salón pues dan a las canchas de fútbol. Ajá. Entonces yo recuerdo que cuando ese señor salió, ya los profesores estaban, ya como que ya había ido a otro salón, entonces ya estaban por ahí hablando de ese señor.
Y al final es como, véalo ahí, cójalo, porque pues ese man se montó por la reja y al final por la reja volvió y se fue. Allí hacia el Marco Fidel. Sí. Por allá volví y se tiró. Y yo no olvido eso y siempre recordamos esa historia. Había un señor que era el que mantenía como las llaves. O sea, cuando uno se embalaba, yo no recuerdo el nombre, pero yo recuerdo el llavero de ese man. Ese man tenía las llaves de todas las puertas del colegio. En fin, sí, hay muchas cosas. Genial, pero esa estaba peligrosa, no me vuelva a pasar porque Esa estuvo muy tesa. sí. Le pusimos disque Don Ramón, porque se parecía a Don Ramón. Disque, Don Con el sombrerito y todo. Le lo salís entonces en el 98 y ya vos dijiste, voy a estudiar es ingeniería eléctrica o electrónica. Eléctrica. Ah, bueno, ¿y cómo llegaste a eso? Parce, ve, cuando estábamos en 11, teníamos una materia que creo que era estadística y nos la daba una señora, creo que se llamaba Claudia, era morenita. Y era muy tesa pues en su tema. Y ella nos puso a hacer un trabajo de investigación que era escoger dizque un profesional guía, así le decían pues, un profesional guía que nos diera permiso de ir a trabajar con esa persona una semana entera y de ahí hacer un trabajo de exposición sobre esa profesión. Sí. Entonces yo hablé con muchos familiares, mi papá es administrador y yo venía, háblame de la administración y él me contaba y yo no, eso no suena bacano. Hablé con médicos, con ingenieros mecánicos, con de todo. Y hablé con una tía que estudió ingeniería eléctrica, ella era ingeniera electricista y trabajaba en ISA en esa época. Y ella cogió papel y lápiz y dibujó. Alejo, vea, la electricidad funciona así. Están las centrales hidroeléctricas y entonces allá están las represas, trin, y así se genera en la turbina la energía, después se distribuye, o sea, me hizo un mapita y eso me sonó todo estructurado, todo bacano. Y yo tenía claro que yo no quería estudiar música. Entonces yo voy a hacer el trabajo sobre la ingeniería eléctrica. Entonces estuve una semana yendo a ISA, viendo cómo era ese mundo de la electricidad, me pareció fascinante. Y cuando ya todos mis compañeros, yo estaba entre arquitectura, diseño gráfico y pues esta nueva que descubrí que era la ingeniería eléctrica. Sí. Y cuando los que hicieron el trabajo sobre arquitectura o sobre diseño, como que no me convenció cuando la explicaban las carreras. Y yo dije, no, parce, la ingeniería está más bacana, esta ingeniería eléctrica. Entonces esa fue la razón por la que estudié ingeniería eléctrica y yo la verdad disfruté mucho la carrera, o sea, estudiar todo ese tema de la electricidad, las máquinas, los generadores, los transformadores, todo eso me pareció increíble. Entonces sí, por eso fue que estudié ingeniería ¿Y en eléctrica. qué momento a vos se te habló la tuerca y dijiste, uy, no, ya, no más con ingeniería eléctrica? Pues ve, yo tenía una banda pues acá en el colegio que Ajá. se llamaba Estado Legal. Sí. Y la banda, en ese momento uno no se da cuenta, nosotros queríamos hacer un tipo de punk que para ese entonces era muy raro, que era hacer un punk melódico, ¿cierto? Sí. En esa época el punk era el punk medallo, pues, punk Ira, chaparrudo, sí. Entonces nosotros empezamos a hacer una cosa ahí, porque nosotros estábamos como muy gomosos escuchando bandas que venían de California, pues NoFX, Bad Religion. Entonces tratábamos de emular con las poquitas cositas que sabíamos, como ese sonido. Y hoy me di cuenta que fuimos un poco pioneros, pues, como en ese sonido. Sí. Pero entonces fue como tan relevante esos años de estado legal en el colegio que cuando yo empecé la universidad decidimos, junto con otros exalumnos, montar Popcorn. Pues como que hagamos una banda y que sea como la continuación de estado legal. Esa fue más o menos como la premisa. Entonces dijimos, listo, arranquemos. Entonces arrancamos pues Popcorn. Éramos Juan Luis Gómez, que era un año mayor que yo, o sea, él es promoción 97. Sí. Andrés Gómez, que era su hermano, ese sí se graduó conmigo. Y Federico Jiménez, creo que es, y él era un año menor que yo, pero era vecino mío, pues allá donde yo vivía. Y empezó Popcorn. Entonces, mientras yo estaba en la universidad, empezó Popcorn y empezaron a pasar un montón de cosas muy bacanas con la banda.
que hoy uno mirando hacia atrás, yo prácticamente hice 2 carreras, pues uno con la música y otra con la ingeniería. Ajá. Entonces, cuando yo ya me gradué de la ingeniería y conseguí trabajo, pues en una oficina ya como ingeniero oficial. De corbata y todo. No, no de corbata, pero sí, pues una cosa muy formal, pues, Sí. ¿cierto? Pues, habiendo casi que vivido toda la época de la universidad, yo siempre era como el raro, yo no me acomodaba como con los compañeros porque todos llegaban a hablar de discotecas, de carros, de motos, y pues, yo el fin de semana no hice sino tocar. Entonces, como que en la universidad era como raro, les gustaba irse a fincas a emborracharse, a mí me gustaba quedarme en la casa tocando. Entonces, em, cuando ya yo llevaba un año trabajando, yo entré como en una crisis muy dura existencial porque yo literalmente colgué la guitarra y yo dije, no, no quiero tocar, pues quiero es dormir. O sea, yo salía de la oficina Sí. muy temprano por la mañana, llegaba, pues salía de la casa, llegaba a la oficina muy temprano y llegaba ya pues casi al anochecer a la casa. Entonces yo llegaba muy cansado y los compañeros de la banda eran como que, hey, Lelo, compone pues canciones para que hagamos más música. Y yo, no, ¿cuál? Yo quiero es dormir. Entonces yo dije, bueno, ¿para dónde voy yo? Pues a mí lo que más me mueve en realidad es la música. Yo empecé como a evaluar a mis jefes de allá de la empresa, a mis compañeros, y yo dije, parce, no me veo como ninguna de estas personas. Mi vida no la veo por ninguno de estos lados. Entonces, casualmente me llamaron de empresas públicas. O sea, esa empresa era HMB Ingenieros, una super empresa, pues brutal. Y me llamaron de empresas públicas porque yo había mandado la hoja de vida y me dijeron que se había presentado una oportunidad. Entonces yo, ay, fue puchi, yo bien aburrido acá. Ahora empresas públicas, que es el triple de grande de esto. Sí. Yo dije, no, parce. Entonces yo llegué ese día a mi casa y yo me les derrumbé a mis papás, pues yo me puse a llorar. Y yo, papás, no quiero ser ingeniero, pues yo no quiero. El tema es que pues yo cogí una guitarra por primera vez en mi vida cuando yo tenía 7 años, entonces la música siempre ha hecho parte de mi vida. Sí. Entonces mis papás en esa conversación entendieron, me dijeron, no, listo, hágale, lo apoyamos. Pero ¿cómo lo vamos a apoyar? Aquí usted tiene una casa y tiene comida, pero usted ya es un profesional, defiéndase como pueda. Ay, güey. Entonces yo, bueno, listo. Entonces yo pues solamente trabajé un año como ingeniero pues en esta empresa. Un año difícil, pero interesante porque pues fue un año en el que yo me cuestioné mucho. Entonces, finalmente fue ese cuestionamiento lo que me animó como a saltarme al vacío y meterme de lleno a la música. Pero hasta ahí solamente, o sea, ¿seguiste con la banda o también empezaste el proyecto de Volta, que es tu estudio? Sí, ve, yo ahí literalmente no tenía nada. Con Popcorn había grabado hasta ese momento 2 discos, o no recuerdo si solo uno, creo que solo uno, el primero. Pero habíamos tocado pues ya en muchas ciudades, sonaba en radio, televisión, un montón de cosas. Y a mí siempre me gustó mucho cuando iba a los estudios. Me parecía una cosa mágica vos poder grabar una guitarra y después poderle grabar otra cosa encima y construir algo sonoro. Eso a mí me parecía increíble. Entonces, cuando yo salí de trabajar, con los poquitos ahorros que yo tenía, en ese momento me compré una tarjeta de sonido, Ujú. un micrófono y un portátil. Y ya, y me quedé sin 5. Pues yo vivía todavía con mis papás y digamos que mis primeros trabajos fueron como profesor de guitarra, de técnica vocal. Igual pues trabajé por ahí mesereando en almacenes de ropa, pues yo hice muchas cosas, pero siempre era como algo tiene que pasar con la música. Entonces Sí. comencé ahí un proyecto solista. Entonces comencé mi carrera ya como Lelo solista, Ujú. paralelamente pues a Popcorn, porque yo le dije a los muchachos, vea, yo ya tomé esta decisión, ¿ustedes qué? Y pues ninguno podía tomar una decisión así pues en ese momento. Ajá. Entonces yo les dije, listo, sigamos con la banda, pero yo voy a arrancar mi proyecto solo. Y mi proyecto solo fue la disculpa para aprender a manejar esa tarjeta de sonido y ese micrófono, porque a mí me gustaba mucho ir a los estudios. Y dije, bueno, voy a grabar un disco
pero yo mismo tengo que ser capaz de grabarlo. Entonces empecé, en esa época pues no había YouTube, vos hoy en día encontrás 200.000 tutoriales para grabar, lo que sea. Yo conocía a 2 personas que sabían de grabación, 2 personas que exprimí hasta el cansancio para que me explicaran todo lo que al principio aprendí, y así grabé mi primer disco. O sea, es un disco totalmente artesanal, pues en el buen sentido de la palabra, pues, pero fue un disco que me enfrentó con el programa de edición de audio, pues el Pro Tools, un montón de cosas. Y entonces cuando terminé de grabarlo, yo dije, bueno, esto tiene que tener un nombre. ¿Yo dónde grabé esto? Porque pues necesito poner en el CD que esto fue grabado en... En mi casa. entonces yo dije, bueno, quiero que el estudio o el nombre que yo me inventé acá tenga relación con lo que estudié. Sí. Entonces yo dije, Volta, Ah, porque Volta es el apellido de Alessandro Volta, el que inventó la pila. Y sí. de hecho el primer logo que yo tuve pues era redondo, como si vos estuvieras viendo una pila pues desde arriba, una Arriba, pila sí. redonda. Y ahí Volta. Y yo saqué el disco y la gente como que, hey, ¿cómo así? Vos tenés un estudio, pero pues no era un estudio, o sea, era en mi habitación, en un portátil y en la mesa de noche. Ujú. Em, yo no, pues yo tengo ahí para grabar, ¿no? ¿Qué es? Que, vení, es que necesito grabar una canción. Yo, ay, güey, pucha, ¿cómo así? Yo, caiga. Entonces empecé poco a poco como a grabarle a colegas, amigos, después empezaron amigos del audiovisual como que Lelo, necesita una música para una escena de no sé qué, necesitamos una música para un documental, necesitamos, y yo, listo, venga, tri, ti, 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 ti. Entonces empecé, entonces ya después cambié la tarjeta por otra, cambié el computador por otro, y eso se empezó a volver afortunadamente una bolita de nieve, y Volta se empezó como a dar a conocer pues como en el mismo nicho donde yo me formé con Popcorn, pero también empezaron a llegar otro tipo de requerimientos y de cosas que fueron como los inicios de Volta, y ya pues hoy eso lleva ya casi 15 años. Ya bastante. Sí. ¿Y cuál ha sido, Lelo, como el mayor logro que has tenido, pues tanto con Popcorn, tu carrera como solista y ahora pues con Volta? Pues ve, yo creo que con Popcorn tal vez el logro más grande es poder decir que estamos cumpliendo 25 años. Sí, Sí. o sea, para mí eso es una cosa muy gratificante, porque pues cuando empezamos recién salidos del colegio, nunca nadie pensó pues que esto fuera a durar tanto, ¿sí o qué? Ajá. Pues para mí eso es pues como un gran logro con Popcorn. Y el otro que me diste fue con Volta. Sí. Ve, yo creo que Volta, el logro en este momento que de lo que yo más orgulloso me siento es que es una empresa donde tengo empleados, que está, está haciendo algo significativo por lo que se pueda llamar escena musical en la ciudad. Ya hoy en día también somos un sello independiente, tenemos una proyección y una búsqueda muy bacana que pues me hace sentir muy orgulloso al día de hoy lo que se ha construido pues alrededor de Volta, ¿cierto? Entonces, para mí el logro más grande es poder haber conseguido las condiciones en las que hoy en día funciona el estudio, y poder aportarle a los proyectos, ya sean nuevos, con experiencia, lo que sea, pero poderle aportar con creatividad, con producción, con experiencia, con lo que sea, a que esos proyectos puedan seguir vivos en la ciudad. Lelo, ¿y para vos cómo crees que la educación que recibiste acá en el colegio influyó en lo que vos sos ahora como persona, como profesional, como músico? No mucho, pues porque es que digamos que el énfasis en el tema de la disciplina Ujú. em, es fundamental, pues, ¿sí me entendés? Yo creo que lo que se vivía acá en el colegio, el ambiente en el que crecimos, la información que recibíamos, sumada con lo que uno vivía en la casa, pues como la educación que también le daban a uno los papás, al final fueron como el caldo perfecto para que pues hoy yo me pueda sentir como un profesional que está construyendo algo importante, ¿cierto? Y, y ciertamente el colegio, pues como te digo, cumplió un rol fundamental ahí, pues porque
uno en la época del colegio veía todo como, pero es que aquí sí molestan, que hay que venir con uniforme, que no dejan con el pelo largo, que no sé qué. Bueno, la rebeldía de las juventud. Pero al final uno entiende que eso era como la intención de inculcarle a uno la disciplina, ¿cierto? Entonces, yo recuerdo mucho, no recuerdo ni quién fue, ni en qué momento, ni en qué año, ni nada, pero sí recuerdo que nosotros peleábamos mucho que porque no nos dejaban o estar con la camiseta por fuera Sí. o crecer el pelo, pues, o cosas así cuando yo tenía pelo. Y algún profesor en algún momento dijo, si a usted no le gusta, entonces sálgase para otro colegio, váyase para otro colegio. Eso es como si usted compra una boleta para entrar a cine y si a usted no le gusta la película, usted se sale. Usted no Así está es, en sí. obligación. Y eso como que me marcó tanto porque yo dije, parce, este man tiene toda la razón. O sea, y a la final, pues uno no se salió del colegio porque uno, no sé si pues habrá sido por falta de carácter, valentía, lo que sea, pero al final nunca me arrepentiré pues de haber terminado acá porque, como te digo, lo que nos inculcaron acá fue increíble. Genial, Lelo. Lelo, y si vos te volvieras a los años 90 estando aquí, ¿qué le dirías a ese Lelo jovencito de 16, 17 años? Gran pregunta. No, que no dude nunca como en esos sueños que tiene, que le haga de frente. ¿Y qué le dirías a los estudiantes de ahora que quieren seguir un camino como el tuyo, pues en la música, en la producción musical o hasta en la ingeniería eléctrica de pronto? Sí, sí. Ve, es muy difícil uno pues como dar un consejo o algo, pero si hay algo que yo creo que es importante uno entender en la vida es como saber leer la intuición. O sea, Sí. yo desde niño me di cuenta que a mí me llamaba mucho la atención las cosas manuales, el arte, la música. O sea, a mí me gustaba mucho dibujar, cantar, tocar, en fin. Y yo no sé, uno va creciendo y uno se va como perdiendo un poco como de ese deseo como primitivo que uno tiene ahí o como de eso que uno sabe en lo que uno es bueno. Entonces yo creo que yo le diría a los pelados que están en el colegio que si ya saben, hay algo que los mueve, si ya identificaron una pasión, que se la metan toda, porque finalmente ese es como el llamado de uno en la vida, ¿cierto? Sí. Entonces hay que sacar todo ese potencial que hay ahí. ¿Y cuál crees, Lelo, vos desde afuera? Incluso el año pasado estuviste aquí en Coros, fue uno de los jurados. Pero ¿cuál crees que es el impacto que tiene el colegio actualmente en la sociedad? Ve, yo creo que esa frase de donde había un ignaciano y un caballero es muy cierta porque si bien se presta para chiste y todo, y yo he conocido mucha gente que cuando uno le dice, no, yo estudié en el San Ignacio, como que, yo no sé, yo siento que los pone como les cambia el chip, como Ah, que, este man es ignaciano. Y siento que no es que cambien el trato hacia uno, pero uno sí nota como que los raya, como que, este man es ignaciano. Entonces, yo creo que por lo menos en la educación que en ese entonces nos impartían, que yo me atrevería a decir que sigue siendo igual de buena o mejor, sí. sí cumple un rol muy importante en la sociedad, porque el ignaciano yo me atrevería a decir que es una persona que se arriesga, que que es respetuoso, que es soñador, es una persona sensible hacia la sociedad, que le entrega valor a la sociedad a través de lo que hace. Entonces, pues me parece que lo que el colegio, el impacto que el colegio y la educación del colegio tiene en la sociedad es impresionante. Ujú. Ve, Lelo, y hablando del festival, ¿vos tuviste la oportunidad de participar en alguna versión del festival o en algunas? Sí, sí, pero fue una muy mala experiencia. Porque, Porque ve, yo me acuerdo que yo había compuesto una canción y yo me quería presentar en la categoría de solista. sí, Y había que quedarse un día después de clases para una reunión, no sé qué, y le dijeron a otro compañero. Entonces,
Yo le dije a él, me avisa si hay que quedarse después de clases. Ujú. Y él no me avisó. Ah, Entonces yo me perdí como esa reunión y él se quedó con ese puesto. uy. Entonces me tocó a mí participar en dueto. Ajá. Y la otra persona con la que canté, que de hecho yo ni recuerdo, creo que se llamaba Daniel, no, eso no salió bien. Entonces, como que el recuerdo que tengo es ese y fue muy bacano haber venido el año pasado porque fue como reivindicarme con esa mala experiencia cuando Sí. participé y llevarme ya un bonito recuerdo de coros y conjuntos. Y vos estuviste también como a la par con Sebas Mejía, ¿o no? Participando, porque él también estuvo acá. Pero Sebas Mejía, ¿cuál? El de Tres de Tres Corazón. Corazón, sí. Pero cuando vine el año pasado. No, como participante. Ah, no, yo a Sebas lo vine a conocer ya con Tres de Corazón. Sí. Yo no lo conocía. En la época del colegio yo no lo conocía. Ok. Bueno, Lelo, para cerrar, vamos a hacer una rondita de preguntas y respuestas rápidas. ¿Listo? Pucha, hágale. Entonces, a la pregunta que te haga, respondes pues como lo más breve que puedas. Un músico local al que admires. Ay, tantos, parce. Digamos que me gusta mucho una banda que se llama Matute. Ok. Música en vivo o en estudio. Ah, en estudio, Ok. Ciudad o campo. campo, Café o cerveza. café, Café Volta. café, otra, claro. Papitas fritas o ensalada. Ah, papitas fritas. Un concierto memorable para vos. La última vez que vi a Gustavo Cerati en el Orquideorama. Hace rato. Sí. Una guitarra que no abandones nunca. Ah, la Telecaster. Sí. Con esa empezaste. No, yo tuve otra antes, pero sabes que yo todavía conservo la primera guitarra en la que yo aprendí a tocar. De hecho, la tengo ahí en el estudio, entonces tal vez la respuesta es esa. Es que Ok. marca Giannini, Giannini. Y- brasilera. Ah, ok. La canción tuya que más te guste tocar y la que menos te guste tocar. La que más me gusta tocar se llama Otra canción de lo mismo. Sí. Y la que menos me gusta tocar, creo que es una que se llama Tiempo de espera. Ok. Un amigo del colegio que mantenga con vos todavía la amistad o que recordes mucho, así no. No, varios. O sea, mis dos mejores amigos, mis tres mejores amigos son del colegio. Pues, o sea, y prácticamente son las únicas personas con las que hablo, pues, de la vida. O sea, yo interactúo con mucha gente todos los días, pero amigos, amigos son tres y son del colegio. ¿Y quiénes son? A uno que le decimos Bávar, se llama Carlos, Ajá. Alejandro Ríos y Tomás Gaviria. Ok. ¿Y un lugar o un festival donde vos soñes tocar? Pues me soñaría tocar en el Stereo Picnic. Sería muy bacano. Ojalá. Creo que puede ser muy Hay que hacer la posible. tarea, hay que hacer la tarea. Eso. Pues Lelo, muchas gracias por estar aquí, por volver nuevamente a tu casa, ver todos los cambios que ha habido de un año a otro. Parce, son muchos cambios, pues creo que el colegio lo veo como más vivo, en esa época era como más gris, no sé, pues es como la sensación. Me da mucha alegría volver, quiero también volver al infantil, ese sí que nunca he vuelto, pues desde que Sí. salí allá de tercero de primaria, yo no he vuelto, entonces bacano volver y nada, súper bacano. Ah, genial. Lelo, gracias entonces por aceptar la invitación. Nos seguimos viendo por ahí, hermano. A vos, gracias. Y a ustedes, Vamos. muchas gracias por estar aquí en Voces Ignacianas. 140 años de historia. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao.